En el borrascoso verano de 1588, la más increíble fuerza naval jamás vista llegaba a las costas de Inglaterra. En un día predestinado, las armas, el azar y una poderosa armada cambiarían el curso de la historia. Virajes decisivos de la historia. La Armada Invencible. Julio 30 de 1588. Un vigía miraba hacia el canal inglés cuando de pronto avistó el arma más increíble jamás vista por el hombre. Un conjunto de barcos tan poderoso como imbatible. En unos momentos, se encendió un conjunto de fuegos que enviaban señales de advertencia a toda la costa de Inglaterra. La temida Armada Española finalmente había llegado. La Gran Armada había sido concebida un año antes por Felipe II, rey de España. El motivo fue una carta enviada por uno de sus más confiables espías. La noticia que contenía cambiaría el curso de la historia. El 18 de febrero, María, la reina católica de Escocia, había sido decapitada en Inglaterra bajo el cargo de traición por órdenes de la reina Elizabeth I. Ante los ojos de Felipe, Elizabeth era una verdadera delincuente, una asesina y, peor aún, una protestante. En el siglo XVI, España era la potencia más grande de Europa y su rey era la imagen real de la piedad católica. Felipe creía firmemente en esta frase: para ser un buen rey, primero hay que ser un buen católico. Durante 1000 años, la fe católica había dominado Europa. Pero ahora, el catolicismo se estaba viendo amenazado por los protestantes del norte de Europa, sobre todo Inglaterra. Como gobernante del reino más grande desde el Imperio Romano, Felipe consideraba que su deber como católico era extender sus dominios por todo el mundo. Un dominio que partía desde los Países Bajos hasta las ricas tierras del Nuevo Mundo. El único obstáculo que se interponía a los planes de Felipe era una reina de 52 años, de llameante cabello rojo y penetrantes ojos castaños. Elizabeth había convertido a Inglaterra en un país protestante, un bastión de herejía lo suficientemente poderoso como para desafiar a la más grande superpotencia, España. En un tiempo, Felipe estuvo casado con la hermana mayor de Elizabeth, María Tudor, una ferviente católica. Después de la muerte de María, Felipe pensó que debía quedar en familia y propuso matrimonio a Elizabeth. Le envió costosos regalos de diamantes y perlas. Elizabeth respondió enviándole una caja de balas de cañón y su firme rechazo. La fallida esposa se convirtió en su más dura antagonista. Elizabeth propiciaba rebeliones en territorio español. Elizabeth y su armada asaltaban navíos españoles. Y entonces, una soleada mañana de febrero, Elizabeth ordenó la decapitación de su católica vecina, María Estuardo, reina de Escocia. Felipe se sintió abrumado. Y juró: con la ayuda de Dios pondré freno a la insolencia de los sacrílegos ingleses. Con la bendición del Papa en Roma, Felipe declaró una santa cruzada contra los protestantes ingleses. He dedicado a Dios esta empresa, afirmó.
e inició la construcción de una fuerza naval de un tamaño que el mundo nunca antes había visto. Armadores de barcos de toda España y Portugal trabajaron durante 2 años para construir un total de 131 galeones, cada uno con un peso de 200 toneladas. Cuando estuvo terminada, la flota cubría una zona de 2 millas hasta llenar el horizonte. Felipe nombró a su flota la Felicísima Armada, la Armada Afortunada, pero su poder era tan increíble que muy pronto fue conocida simplemente como la Armada Invencible. Felipe dio un osado plan de invasión. La armada zarparía hacia el Canal Inglés, mientras un ejército marcharía a través de los Países Bajos hasta el norte de Francia. Ahí se encontrarían ambas fuerzas. La armada, como un enorme escudo, protegería al ejército mientras éste cruzaba el Canal de la Mancha rumbo a la victoria. Para dirigir la expedición, Felipe escogió al más grande experto en táctica militar, el duque de Medina Sidonia. Había sido una decisión arriesgada. Medina Sidonia nunca antes se había ejercitado en mando en el mar. Los más grandes soldados españoles intentaron disuadirlo. Él mismo afirmó: «No tengo buena salud para el mar. Por mi poca experiencia sé que muy pronto me sentiré mareado». Pero Medina Sidonia tenía más virtudes que experiencia. Era noble, de impecable reputación y un sentimiento católico semejante al de Felipe. El 9 de febrero se hizo cargo del mando de la Gran Armada. Con un pequeño grupo de hombres, Medina Sidonia inmediatamente se puso a trabajar. Deseaba que su armada fuese una fortaleza católica en el mar. La flota estaba imbuida por la fe. Junto con 300 litros de vino y 400 kilos de arroz, varios cientos de sacerdotes de la Inquisición navegarían con la armada para convertir a los ingleses a como diera lugar. Medina Sidonia ordenó que los marineros dejaran sus prácticas con mujeres y juego e hizo jurar a la mayoría de ellos. El día que la armada zarpó, todos los marineros hicieron la comunión y la nación entera oró por el triunfo. 3 meses después de que Medina Sidonia asumiera el mando, hizo la enseña real en su barco, el San Martín, y dio órdenes a la armada de iniciar la jornada de 800 millas. Las campanas tañeron en todas las iglesias del imperio de Felipe. La gran armada española llevaba 20 días fuera de puerto cuando un nuevo enemigo fue avistado: nubes de tormenta. En la tarde del 19 de junio, sobre la costa norte de España, la peor tormenta en un siglo atacó a la Armada Invencible. Un marino español escribió en su bitácora: «Nunca antes había visto algo así. ¡Qué tormenta!». Era tan dura y malévola como si estuviéramos en diciembre. Y la mala suerte continuó. El agua potable se había contaminado, la comida se había podrido y la moral de los hombres se hundió. Todavía con España a la vista, la Gran Armada regresó. El 22 de julio, la nave insignia, el San Martín, entró al puerto español de La Coruña. El resto de la diseminada flota tardaría un mes en llegar. Dentro de su camarote, Medina Sidonia oraba pidiendo ayuda. Se necesitarían días para reparar sus naves y reaprovisionarlas, y ya estaba retrasado para su reunión con el ejército que lo esperaba. Aún así permaneció fiel a su cargo y a las palabras del rey Felipe: «Podrías fallar, pero la causa es la causa de Dios y no debes fallar».
En Londres, la reina Elizabeth también estaba preocupada. No había escuchado nada de la Gran Armada desde que zarpara de España. Podía llegar a las costas de Inglaterra en cualquier momento. A finales de junio, la ansiosa reina recibió un informe de sus espías. La armada se encontraba dispersa en los puertos españoles del norte y en terribles condiciones. Elizabeth convocó a sus dos comandantes navales, el aristocrático protestante Lord Howard de Effingham, un veterano de 60 años descendiente de una ilustre familia de almirantes, y el más osado y brillante capitán naval y terror de España, Sir Francis Drake. Los dirigentes ingleses tenían 90 barcos estacionados en Plymouth. Esperaban interceptar a los más poderosos galeones españoles y romper su formación antes de que la armada se encontrara con el ejército. Como reserva, 30 barcos ingleses más esperaban en los bajos para evitar la invasión del ejército desde Francia. El extravagante Drake propuso una estrategia ofensiva contra los españoles. Deseaba golpear a la armada mientras se recuperaba de los efectos de la tormenta en los puertos del norte de España. Mientras más pronto vayamos, mejor, argumentaba Drake. Elizabeth no estaba de acuerdo con el plan. ¿Para qué arriesgar su flota? Si Drake se retrasaba por algún mal tiempo o destruían su flota, Inglaterra quedaría indefensa ante la invasión. No, Drake tendría que esperar. Era mejor idea enviar exploradores para vigilar la armada española. El mismo día que los exploradores ingleses salieron de Plymouth, la nave insignia de Medina Sidonia, el San Martín, dirigía a la armada fuera del puerto de La Coruña. Para entonces, todos los barcos habían regresado. Se les había reparado y se tenían de nuevo provisiones. El viento soplaba a sus espaldas y los ánimos se habían restablecido. Medina Sidonia gritó: «Adelante en el nombre de Dios». Doce días después, la armada fue vista cerca de Plymouth. En el momento en que se encendían las hogueras de advertencia en la costa de Inglaterra, Sir Francis Drake se encontraba cerca de Plymouth jugando a los bolos. La Gran Armada estaba solo a 50 kilómetros, pero Drake declaró tranquilamente: «Tenemos tiempo para terminar el partido. Después derrotaremos a los españoles». A mediodía del 31 de julio de 1588, después de esperar ansiosamente que cambiara la marea, los ingleses zarparon del puerto de Plymouth a bordo de 40 barcos. 2 horas más tarde habían logrado colocarse atrás de la formación española. Como una declaración formal de guerra, Lord Howard ordenó que su nave insignia, Disdain, disparara un solo cañonazo en el medio de la armada española. Como respuesta, Medina Sidonia hizo la enseña real en el palo mayor del San Martín. La batalla por Inglaterra se había iniciado. En formación cerrada, los barcos españoles eran casi intocables. Howard y Drake planearon utilizar su flota más ligera y maniobrable para cortar la salida y atacar a las naves españolas una por una. «Vamos a arrancarles las plumas», dijo Drake, una por una. La primera escaramuza duró 4 horas. Cuando el rugido de los cañones cesó y el humo se aclaró, las esperanzas de los ingleses se hundieron. La armada estaba intacta. La formación en media luna de la flota española había resultado ser una perfecta defensa.
Los enormes galeones estaban casi intactos, bien armados y lucían tan voluminosos como poderosos. Los galeones españoles eran algo más que castillos flotantes. Estaban diseñados para acercarse, abordar al enemigo y aplastarlo con la furia de sus hombres. Las naves inglesas eran todo lo contrario, ágiles y maniobrables. Habían sido construidas para batirse a largo alcance. En los 4 días siguientes, los ingleses intentaron derrotar a la armada antes de que se reuniera con el ejército español que esperaba en Calais, al norte de Francia. No lo lograron. Medina Sidonia estaba a punto de lograr algo que nadie había hecho desde Guillermo el Conquistador: invadir Inglaterra. Si lograba mantener intacta su formación, Inglaterra sería española para el fin de año. Tal como lo había planeado, la mañana del sábado 6 de agosto, Medina Sidonia avistó la costa de Francia. A mediodía, la armada había anclado en el puerto de Calais, pero este estaba vacío. La única persona que aguardaba a Medina Sidonia era un mensajero. El ejército español tardaría en llegar 2 semanas más. Medina Sidonia se había convertido en un blanco fácil. Las provisiones se agotaban y el parque casi se había terminado. «Estoy anclado aquí», escribió, «con el enemigo a un costado. Pueden atacarme en el momento que quieran y yo no podré hacerle mucho daño a cambio». Mientras la armada permanecía anclada en Calais, la flota inglesa se preparó para un largo asedio. El ánimo de los marinos ingleses era optimista. Estaban bien aprovisionados y su moral era alta. Pero sabían que cuando la flota española y su ejército se reunieran, tendrían que pelear no solo por sus vidas, sino por la sobrevivencia de su país. A bordo de la nave insignia inglesa, Lord Howard y Sir Francis Drake se veían preocupados. No sabían que el ejército español no había llegado. Esa podía ser su última oportunidad de detener a la armada invencible. ¿Pero cómo? Después de varias horas de encendido debate, Drake propuso una arriesgada solución. Se dirigió a la mesa de discusiones y golpeando con su puño exclamó: «Barcos incendiarios. Enviaremos barcos incendiarios». Sin tripulación, pero con los cañones cargados y la cubierta en llamas, los barcos incendiarios eran el arma más terrible en aquellos días. Cuando las llamas alcanzaban la pólvora, esas bombas flotantes explotaban, arrojando fuego a gran distancia. Los españoles los llamaban fuegos del infierno, y no había nada que Medina Sidonia temiera más. Los barcos incendiarios podían destruir toda una flota en un suspiro. A la medianoche del domingo 7 de agosto, el Consejo de Guerra de Medina Sidonia fue interrumpido por los gritos de los marineros del San Martín. 8 naves en llamas eran arrastradas por la corriente y se dirigían directamente hacia ellos. Por primera vez desde que la armada había zarpado de España, la disciplina se relajó. Los capitanes levaron anclas y huyeron. En una sola noche, los barcos incendiarios lograron lo que la flota inglesa no había podido hacer: romper la formación española para que cada galeón pudiera ser atacado uno por uno. A la mañana siguiente, la armada invencible estaba dispersa por todo lo largo de la costa francesa. Medina Sidonia se había quedado virtualmente solo. Con las primeras luces, Medina Sidonia hizo virar al San Martín. Con el escaso apoyo de 5 galeones, se preparó a enfrentar a la flota inglesa. Los ingleses se aprestaron a la lucha. Ese era el momento que Drake había estado esperando. Apuntó hacia el San Martín y la batalla se inició. Fue la más sangrienta y larga pelea de toda la campaña. La nave insignia de Drake
Revenge se dirigió hacia el San Martín y abrió fuego a quemarropa. 140 naves de guerra inglesas se encargaron de terminar el trabajo, arrojando más de 500 descargas contra el San Martín. Un sobreviviente escribió: era algo que había que verse. Los disparos lo habían convertido en un colador. El galeón estaba tan envuelto en humo de pólvora que un español afirmó: durante más de una hora no pudimos ver nada. El duque mismo había sido herido en una pierna, pero permaneció encubierta. Se rehusó a rendirse. Mejor morir en la batalla que ahogarse sin pelear. Todo el día su flota intentó pelear y abordar, y todo el día la flota inglesa se lo impidió. La batalla de Gravelines se convirtió en una orgía de sangre. Era el último esfuerzo para terminar con la armada invencible de una vez por todas. Cerca de las 6 de la tarde, se desató una tormenta y la batalla cesó. Ambos bandos hicieron su recuento. Los ingleses habían perdido 60 hombres y ni una sola nave. Para los españoles la batalla había sido un desastre. 4.000 hombres habían muerto. Otros 4.000 estaban heridos. La sangre corría por las cubiertas como un río. Con el enemigo bloqueando su retirada, Medina Sidonia ordenó que su maltrecha flota se dirigiera a casa, subiendo por las islas británicas. Febril y semi-inconsciente, Medina Sidonia entró a su camarote y ya no salió de él. El desafío español se había disuelto en la niebla. La armada invencible había sido derrotada. 3 días más tarde, en Madrid, Felipe de España recibía la peor noticia de su vida. No pienso exagerar el pesar que me causa ver que algo que costó tanto tiempo, dinero y esfuerzo, y que es tan importante para el servicio de Dios, se encuentra en estas condiciones. No sé cómo voy a soportar tanto dolor. Mientras España se entristecía, Inglaterra se regocijaba. En uno de los más grandes discursos de la historia, Elizabeth declaró: sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y enfermiza, pero tengo el corazón y el estómago de una reina, de la reina de Inglaterra, y creo firmemente que España no se atreverá a invadir de nuevo las fronteras de mi reino. Mientras Inglaterra festejaba, lo que quedaba de la armada navegaba difícilmente por el Mar del Norte camino a casa. Una jornada 2 veces más larga que cuando partiera desde España. Mientras regresaban, los buques de Medina Sidonia fueron azotados por las tormentas y rodeados de aguas extrañas. Algunos hombres corrieron a tierra en las rocosas costas de Irlanda. Otros, sedientos y hambrientos, peleaban por obtener agua y comida. Aún temerosa de una invasión, la reina Elizabeth dio órdenes de aprender y ejecutar a todo español que se encontrase. La tortura puede utilizarse al ejecutar esta orden. De los cientos de marineros abandonados en las playas de Irlanda, apenas un puñado sobrevivió a la masacre. De los 130 galeones de la Armada, más de 2/3 se perdieron. De sus 30.000 hombres, 2/3 murieron. El duque de Medina Sidonia sobrevivió al arduo viaje de regreso a España. El rey Felipe lo perdonó por la derrota, pero no así a sus conciudadanos. Después de su primera victoria en el borrascoso canal, Inglaterra se aventuró a otras batallas. A partir del reinado de Elizabeth, el poder de la isla creció. Inglaterra construiría un imperio aún más grande que el de Felipe II. Un imperio que ocuparía 1/3 del planeta. Un imperio construido sobre barcos.